Mis amados en el Señor, Dios nos bendiga. Continuamos hablando de las herejías y hoy veremos la segunda parte. Veamos como ejemplo la experiencia del apóstol Pablo. Era judío, seguidor de la ley. Estaba fuera de la gracia, es decir, del evangelio vigente. Pero Pablo se convierte al evangelio y entiende en que hay una verdad. Y él dice de que esa verdad la recibió del mismo Señor Jesucristo. Y es ahí donde comienza a enseñar la verdad, a constituir iglesias en 3 viajes misioneros que él hizo, como en los Corintios, Gálatas, Éfeso, Derbe, Listra, Antioquía, y muchos judíos que seguían la ley abrazaron el evangelio de la gracia. Ya sabemos que el evangelio de la gracia es el evangelio del reino de Dios. Y se apegaron de la verdad, pero otros venían detrás de él, como pasó en los Gálatas. Pablo les enseñó la gracia. Y los que venían detrás de él, unos judíos, que aún decían, sí, estamos en la gracia, pero aún debemos practicar las obras de la ley, como en el no comer cerdo, el de guardar el sábado y el de dar diezmos. Y Pablo dice en la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 16, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Pablo dice claramente de quien sigue ejerciendo la ley ha caído de la gracia, y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario entonces sería en vano. Gálatas capítulo 5, versículo 4, el apóstol Pablo dice lo siguiente, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Aquí hay un conflicto grande, porque si hablas con un adventista del séptimo día, te dice de que si no guardas el sábado y si no diezmas y no dejas de comer cerdo, te catalogan como hereje. Si hablas con un unitario, ellos creen que el Padre es Jesucristo, que el Hijo es Jesucristo, y para ellos nosotros somos herejes. Si hablas con un testigo de Jehová, te dicen de que si comes sangre o te haces transfusiones de sangre, los herejes somos nosotros. Y si hablas con un católico y te habla de la Trinidad, de la adoración a María y supuestos santos en su santería, también como el del infierno, del purgatorio, y si no crees en esto te dicen hereje. En nuestro caso, estas denominaciones para nosotros son herejes apóstatas. ¿Por qué? Porque están cambiando el mensaje. Porque contaminan la verdad con su apostasía por conceptos personales de hombres en su verdad relativa. Cada uno actúa según su verdad, pensando de que si guardan un sábado o no comen cerdo, ya se salvó. Y creen tener la suficiente autoridad para juzgar según ellos. Pero ojo, aunque hombres prediquen una verdad relativa, solo bíblicamente existe una verdad absoluta, la cual Pablo anticipó de que con el pasar del tiempo se iba a contaminar y apostatar la verdad del Evangelio, y surgirán herejías, una contaminación que tiene que ver con la doctrina. Y vayamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 24, versículo 14. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Pablo deja claro en que él predicaba la verdad del texto, apoyándose en el contexto, y que pensaban los otros de Pablo, pensaban en que era un hereje. El camino que Pablo enseñaba, la gracia, el evangelio del reino de Dios, quienes lo oían, especialmente judíos, decían de que Pablo era un hereje. Según ellos, Pablo estaba contaminando una doctrina. Si leemos todas las cartas de Pablo, notamos de que había un choque doctrinal respecto a la gracia, y lo mismo pasa hoy. Muchos siguen pensando en seguir guardando las abluciones y rituales de la ley, aunque dejan unas cosas, pero defienden otras, y así no es. ¿Sabe usted lo que predicamos? Y lo entiende, porque hay personas que cayeron en lo que Pedro llama en su segunda carta, capítulo 2, versículo 22. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno.
Pablo dijo en la segunda carta a los Corintios capítulo 11 versículo 3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Esas personas que habían entendido y habían dejado estas cosas, lastimosamente volvieron a estas cosas hablando de profecías. Hoy ya no hay profecías, hablando de revelaciones, hablando de llamamientos especiales, mucho menos visiones ni sueños. Y Pablo habla en los Gálatas en el capítulo 1 versículo 6 diciendo, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y el versículo 7 dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y por eso nosotros no somos una iglesia convencional. Los parámetros de nuestra iglesia está basada en los parámetros de la interpretación verdadera de la palabra de Dios, como lo dijo el apóstol Pedro en su segunda carta en el capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Para que pueda haber herejía, tiene que surgir un falso maestro. ¿Cómo es un falso maestro? Es aquel que cree que puede tener una interpretación bíblica personal. Y no es así, porque en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Y el versículo 21 sigue diciendo, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, y eso también me aplica a mí. Nadie está obligado a creer lo que se le está diciendo, y por eso debo ser razonable, y para eso necesito aprender, y ahí está el problema. Sí o sí, usted, como yo, debe estar de acuerdo de lo que se predica. Aquí, está de acuerdo con la verdad. Y si no es así, busque otro lugar donde se la predique. En la carta de Judas, capítulo 1, versículo 3 hasta el versículo 13, Judas dice que las herejías están dentro de la iglesia y participan de sus ágapes en sus comidas de amor, en las actividades de la iglesia. Y abiertamente están metiendo dentro de la iglesia conceptos cerrados porque tienen ciertas características de algunos hombres como Caín y Balaán, que se lanzaron por lucro o por ganancias deshonestas. Si un pastor no te responde una duda bíblica y te dice que los misterios de Dios los entenderemos más allá, este pastor no está en la capacidad de instruirme y menos de enseñar. Para poder enseñar, primero debo ser capacitado y ahí surge la honestidad. ¿Qué es una herejía? Es la contaminación de la verdad. ¿De qué manera se contamina la verdad? Enseñando conceptos equivocados, que no están en los parámetros de Dios. ¿Cuál es nuestra tarea? Escudriñar las Escrituras. Si usted es un oidor olvidadizo, tenga cuidado, porque se convierte en una persona manejable. La vida eterna depende del conocimiento que tenga. Y recordemos algo muy importante. Un hereje es alguien que estuvo dentro de la verdad o que estuvo dentro de la iglesia, pero por seguir sus interpretaciones personales, cambia el mensaje. Y esto lo hace un hereje, porque está enseñando cosas que están fuera de contexto y que no encajan en la palabra de Dios. Mis amados en el Señor, Dios nos bendiga.